Y si esa voz interior que has estado ignorando es el mismo Espíritu Santo hablándote, muchos oran buscando señales, piden dirección, claman por respuestas, pero cuando llega el momento de escuchar, siguen dudando. ¿Por qué? Porque están esperando una voz audible, un milagro sobrenatural o una confirmación espectacular, cuando en realidad el Espíritu Santo ya está susurrando desde hace tiempo. No con gritos, sino con convicciones internas, no con rayos, sino con discernimiento. Y eso es precisamente lo que muchos creyentes están pasando por alto. Están orando, pero no escuchando. Están clamando, pero sin reconocer que Dios ya comenzó a responder. Esta es la mayor tragedia silenciosa de muchos cristianos sinceros. No saber reconocer la voz de quien más los ama, y como no la reconocen, la ignoran, y como la ignoran, terminan tomando decisiones desde el alma, desde el miedo, desde la lógica humana, sin consultar al único que ve el futuro desde la eternidad. Y así terminan entrando en relaciones equivocadas, aceptando trabajos que los alejan de su propósito, involucrándose en ministerios para los cuales no fueron llamados o simplemente estancados, esperando que algo cambie, sin darse cuenta de que el cambio comienza por aprender a oír. Jesús fue claro en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». No dijo que podrían oírla, dijo que ya la oyen. Lo que falta no es que el Espíritu hable, es que tú sepas diferenciar su voz de todas las demás. Y para eso necesitas afinar tu oído espiritual. Porque si no sabes distinguir la voz de Dios entre tus pensamientos, tus emociones, las opiniones ajenas y las mentiras del enemigo, acabarás confundiendo convicción con culpa, dirección con deseo y paz con pasividad. Este video es una guía para quienes están cansados de moverse a ciegas, para los que sienten que algo les está hablando, pero no saben qué es, para los que ya no quieren decisiones impulsivas ni arrepentimientos después. Aquí vas a descubrir 5 señales claras, sencillas y totalmente bíblicas que te ayudarán a reconocer cuándo el Espíritu Santo está tratando de guiarte. Y no se trata de misticismo ni de fórmulas mágicas, se trata de una relación íntima, constante y transformadora, de una comunión diaria que te hace más sensible a la presencia y más inmune al engaño. La falta de discernimiento ha llevado a muchos a destruir lo que Dios quería construir. Por eso es urgente que aprendas a identificar su voz. Porque el Espíritu Santo no habla por hablar. Cada palabra suya trae dirección, corrección, revelación o consuelo. Y si no lo escuchas, no podrás avanzar con seguridad. Y si no avanzas, seguirás girando en ciclos que desgastan tu alma y apagan tu fe. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puedes empezar a escuchar con claridad, no porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque tu espíritu se está despertando a una verdad eterna. Dios habla y tú puedes oírlo. Muchos cristianos sinceros viven con una idea equivocada, que solo algunas personas, las más espirituales, o las que están en posiciones de liderazgo, son capaces de escuchar al Espíritu Santo. Que Dios habla solo a pastores, profetas o evangelistas, pero no a creyentes comunes. Este pensamiento, aunque parece inofensivo, ha sido uno de los mayores robos espirituales dentro del cuerpo de Cristo, porque mantiene a miles de hijos de Dios dependiendo constantemente de otros para recibir guía, palabra, dirección, cuando en realidad ya tienen dentro de sí la voz del Espíritu, pero aún no han aprendido a reconocerla ni a confiar en ella. Es hora de desmontar este mito con base bíblica y verdad espiritual. El mismo Espíritu que habló a Pedro en Pentecostés, el mismo que guió a Pablo en sus viajes misioneros, es el mismo que habita en ti desde el momento en que entregaste tu vida a Jesús. No es una versión inferior,
No es una porción pequeña, no es una sombra de lo que fue. Es el mismo Espíritu, con el mismo poder, con la misma voz. Y Él quiere hablarte hoy, ahora, directamente, sin intermediarios. La Escritura es clara. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que solo algunos son guiados. No dice que Dios guía a una élite espiritual. Dice que todos los hijos son guiados. Lo que diferencia a unos de otros no es el acceso, sino la sensibilidad. Algunos han entrenado su espíritu para percibir su voz. Otros aún viven con interferencias que bloquean esa comunión. Pero el acceso está abierto. La puerta está desbloqueada. La voz ya está hablando. Falta que el oído se afine. La raíz de este engaño viene del viejo pacto, donde solo ciertos hombres tenían acceso a la presencia de Dios. Profetas, sacerdotes, reyes. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó. El acceso se democratizó. Ya no se trata de un templo físico, sino de un templo interior. Ahora tú eres morada del Espíritu Santo. No visitas su presencia, la llevas dentro. Y donde Él habita, Él habla. Donde Él habla, Él guía. Y donde Él guía, hay vida. Este pensamiento limitado también ha llevado a muchos a desconfiar de su discernimiento, a pensar, ¿y si no soy yo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es Dios? Y ese miedo a fallar ha paralizado a miles de creyentes que tienen palabra, revelación y visión, pero nunca la expresan por temor a estar equivocados. Lo que no entienden es que el Espíritu Santo también enseña a discernir su voz mientras caminas. No necesitas tener todo claro para empezar a obedecer. Necesitas tener una disposición humilde, un corazón enseñable y la voluntad de aprender incluso a través de errores. Cuando crees que solo otros pueden escuchar a Dios por ti, te vuelves espiritualmente dependiente. Y eso es peligroso, porque abre la puerta a manipulaciones, falsas doctrinas y líderes que toman el lugar que solo el Espíritu debería tener. El Espíritu Santo nunca diseñó una relación por terceros. Su plan siempre ha sido personal, íntimo, directo. Por eso Jesús dijo que Él enviaría al Consolador para guiarnos a toda verdad. No dijo que enviaría pastores para eso. Dijo que enviaría su Espíritu, y aunque sí levanta líderes, su voz no está limitada a ellos. Está disponible para ti. Si hasta hoy pensabas que Dios no te habla porque no eres suficientemente espiritual, déjame decirte esto: ya eres suficientemente amado, suficientemente justificado, suficientemente lleno. La voz del Espíritu no se gana, se recibe, no se merece, se honra, no se escucha por mérito, sino por cercanía. Y esa cercanía no depende de cuántas veces ayunas, sino de cuánto valoras su presencia. Porque el Espíritu Santo no busca perfección, busca comunión. Y si estás dispuesto a acercarte, Él está dispuesto a hablar. Hoy es el día de romper con esa mentalidad de inferioridad espiritual. Dejar de pensar que otros tienen un canal más directo con Dios. Tú puedes oír su voz, tú puedes ser guiado con claridad, tú puedes ser sensible a sus impulsos. Y no solo puedes, sino que debes, porque hay decisiones que nadie más puede tomar por ti, caminos que solo tú puedes recorrer, asignaciones que fueron escritas con tu nombre, y para eso necesitas su guía. No delegues más lo que fue diseñado para ser una conversación entre tú y Él. Hay momentos en los que experimentas una inquietud profunda en tu interior, algo que te impide estar en paz, aunque todo a tu alrededor parezca estar bien. Esa incomodidad no es simple ansiedad, ni es fruto de tu imaginación. Es una de las formas más frecuentes en que el Espíritu Santo te habla. Cuando algo que parece bueno no termina de convencerte, cuando tienes una sensación de alerta sin causa visible,
cuando todo en tu lógica te empuja hacia una dirección, pero tu espíritu se resiste. Ahí está hablándote. No con palabras, sino con sensaciones internas que sacuden tu discernimiento espiritual. Esta es una de las señales más ignoradas por muchos creyentes, porque se nos ha enseñado a racionalizarlo todo, a buscar que todo encaje perfectamente en nuestra mente, en nuestros planes, en nuestras expectativas. Pero el Espíritu Santo no siempre trabaja con lógica. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que hay detrás de una propuesta aparentemente perfecta. Él conoce las verdaderas intenciones, los peligros ocultos, los desenlaces futuros. Y por eso, cuando intenta frenarte, lo hace despertando en ti una inquietud que no puedes callar con argumentos. ¿Cuántas veces te has encontrado en una conversación, una relación, una negociación, donde todo parecía avanzar, pero algo en ti gritaba, no es por aquí? Y a pesar de esa alerta seguiste adelante. Y después, cuando todo se derrumbó, dijiste, yo sabía. Algo me decía que no lo hiciera. Ese algo no era intuición. Era el Espíritu Santo intentando salvarte del dolor que ahora estás lamentando, pero no lo escuchaste. Lo ignoraste porque estabas más conectado a tu lógica que a tu espíritu. El dolor de no haber obedecido esa inquietud puede ser profundo. Y no solo se trata de grandes decisiones. A veces esa señal aparece en pequeñas cosas. Una llamada que no debes hacer, un comentario que no debes decir, un lugar al que no debes ir. El Espíritu Santo está comprometido con tu protección, incluso en los detalles. Pero si no reconoces su forma de hablarte, vivirás justificando tu desobediencia con frases como, yo no sabía, no lo vi venir, todo parecía bien. No todo lo que brilla viene de Dios, y no todo lo que se siente cómodo es señal de aprobación divina. Dios es tan bueno que muchas veces permite que su paz se retire antes de que tomes una decisión equivocada. Esa retirada de paz es como un sistema de alarma espiritual, pero para percibirlo debes estar atento, sensible y dispuesto a renunciar incluso a lo que más deseas, si el Espíritu te dice que no es el camino correcto. Porque Él no te guía hacia lo fácil, te guía hacia lo eterno. Y lo eterno muchas veces duele antes de sanar. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto no es una sugerencia, es una estrategia de vida. El Espíritu Santo no quiere que vivas guiado por tu entendimiento limitado. Él quiere que te acostumbres a consultarlo, a reconocerlo, a esperar su confirmación antes de moverte. Porque cada vez que decides ignorar su inquietud, eliges caminar sin su respaldo. Y ningún plan humano puede sostener lo que Dios no está apoyando. Pero no todo es advertencia. Esa inquietud también es una invitación. Es Dios diciéndote, confía en mí aunque no entiendas. Es una oportunidad para profundizar tu dependencia, para que aprendas a moverte por lo que Él dice, no por lo que ves, para que descubras que la verdadera seguridad no está en tener todas las respuestas, sino en tener la paz de quien te está guiando. Hoy, quizás estás en medio de una decisión importante. Puede ser una relación, una propuesta laboral, un ministerio, una inversión, una conversación pendiente. Y estás sintiendo esa inquietud. No la ignores, no la reprimas. No busques a quien te diga lo contrario para calmar tu deseo. Pregunta al Espíritu, ¿esto viene de ti? Y si la paz no regresa, si la incomodidad persiste, ya tienes tu respuesta. Porque cuando Dios dice no, lo hace para proteger tu propósito. Y aunque ahora no lo entiendas, más adelante verás que ese no fue una de las mayores muestras de amor.
Una de las formas más poderosas y constantes en que el Espíritu Santo habla a los hijos de Dios es a través de confirmaciones repetidas. Esas veces en que un mismo mensaje aparece en diferentes lugares, de formas distintas, pero con el mismo sentido espiritual. Escuchas una predicación y una frase te impacta. Luego abres la Biblia y ese mismo tema salta a tus ojos. Hablas con alguien y sin saberlo, esa persona toca exactamente lo que llevas días preguntando en oración. Eso no es coincidencia, es intención divina. Es la manera del Espíritu de asegurarse de que captes su mensaje, de que no pase desapercibido. Y lo hace así porque sabe que muchas veces somos lentos para discernir o demasiado ocupados para detenernos a escuchar. Estas confirmaciones son una evidencia clara de que el cielo está en movimiento a tu favor. Pero, lamentablemente, muchos las descartan pensando que son fruto del azar o que están viendo señales donde no las hay. El problema no es la falta de mensajes, es la incredulidad que no permite recibirlos. Dios no repite algo porque se haya olvidado que ya lo dijo. Repite porque tú aún no lo has obedecido, porque sabe que, aunque lo escuchaste, todavía dudas si realmente fue Él. Cada vez que el Espíritu Santo desea que entiendas algo vital para tu vida, no se limita a una sola vía de comunicación. Él conoce tu lenguaje emocional, tu historia, tus luchas internas. Sabe si captas mejor mediante la lectura, la música, las conversaciones o los silencios. Por eso, adapta su voz a múltiples expresiones, no para confundir, sino para afirmar, no para forzarte, sino para atraerte. Es como un padre insistente que repite con amor: «Hijo, escúchame, esto es importante». Sin embargo, existe un dolor silencioso cuando decides ignorar estas confirmaciones, porque cada vez que descartas lo que el Espíritu está usando para guiarte, endureces un poco más tu discernimiento, y lo que hoy es una alerta clara, mañana puede volverse un eco lejano, porque el Espíritu no impone su voz, Él habla al corazón que le da espacio. Y si insistes en racionalizar lo que Él ya confirmó, puedes terminar perdiendo oportunidades, conexiones divinas, tiempos proféticos, no por falta de amor de Dios, sino por falta de respuesta de tu parte. Mucha gente vive orando por confirmación, y cuando la recibe, empieza a dudar. ¿Y si es mi mente? ¿Y si estoy forzando las cosas? ¿Y si me equivoco? Pero cuando el Espíritu quiere que sepas algo, no lo dice una sola vez, lo repite, lo subraya, lo pone frente a ti de distintas formas hasta que lo entiendes o decides ignorarlo. Y si estás recibiendo un mismo mensaje de diferentes fuentes, especialmente si ese mensaje se alinea con la palabra de Dios y confirma lo que sientes en tu espíritu, no necesitas más evidencia. Necesitas obedecer. Esta es la parte donde muchos fallan, porque buscan más confirmaciones como excusa para retrasar decisiones que ya deberían haber tomado. Y esa postergación se convierte en desobediencia encubierta. No necesitas que el cielo te hable con megáfono si ya te está susurrando con firmeza. No necesitas que todo sea perfecto y sin margen de error. Necesitas fe, y la fe no siempre trae certeza visual, pero sí trae convicción interna. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es exactamente lo que el Espíritu activa con cada confirmación. Una convicción invisible, pero poderosa. Por eso, si estás viendo patrones, si el mismo mensaje aparece una y otra vez, si todo lo que llega a ti apunta a un mismo sentido, detente. No lo ignores. Pregunta al Espíritu: ¿qué me estás diciendo con esto? Escríbelo, medítalo. Actúa si Él lo confirma en paz. Porque ignorar esas señales puede llevarte a caminos que no estaban en el mapa de tu propósito.
Y responder a ellas, aunque implique riesgo o cambio, puede abrirte puertas que solo la obediencia puede activar. El Espíritu Santo no habla por hablar. Cada palabra suya es una semilla de dirección. Y cuando Él confirma, lo hace para liberarte del temor, del caos, de la duda. Lo hace para que camines con seguridad, no por vista, sino por revelación. Si prestas atención a sus confirmaciones, vivirás menos confundido y más guiado, menos reactivo y más estratégico, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y su orden comienza cuando tú decides obedecer la voz que ya llevas tiempo escuchando. Hay momentos en los que una palabra corta el alma, no por su dureza, sino por su precisión. Estás en una predicación, leyendo un versículo o escuchando una conversación, y de repente, algo se enciende dentro de ti. No puedes explicarlo, pero sabes que fue para ti. Sientes como si Dios hubiese usado esa frase exacta para hablarte directamente. No te sientes condenado, sino profundamente confrontado. Es como si una espada invisible hubiese atravesado tu interior, revelando lo que ni tú mismo querías ver. Esa experiencia no es emocionalismo. Es una de las manifestaciones más claras del Espíritu Santo hablándote. Hebreos 4:12 lo explica con total claridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El Espíritu usa la palabra como instrumento de precisión quirúrgica. No corta para dañar, corta para revelar, para sanar lo que está oculto, lo que lleva tiempo contaminando tu alma. Cuando Él te habla a través de un pasaje bíblico o una frase que te atraviesa, lo hace con intención divina. No es casual, es diagnóstico espiritual. Él sabe lo que necesitas escuchar, incluso cuando tu carne no quiere escucharlo. Esta señal es inconfundible porque no te deja igual. Te remueve, te incomoda, te lleva a pensar, a llorar, a rendirte. A veces ni siquiera puedes continuar leyendo sin detenerte. O sientes que no puedes ignorarlo, aunque todo tu entorno diga lo contrario. Es como si algo dentro de ti gritara, Dios me está hablando. Esa certeza no viene de fuera, viene del Espíritu que fue tocado. Porque solo el Espíritu puede hacer que una palabra escrita hace miles de años tenga sentido exacto para tu situación actual. Eso es lo sobrenatural de la Biblia. No es solo un libro, es una voz viva que el Espíritu activa en el momento preciso. Pero aquí también hay una lucha, porque muchas veces lo que el Espíritu te dice no es cómodo, no confirma lo que deseas, sino que confronta lo que necesitas cambiar. Y ahí aparece el dolor, porque no es fácil aceptar que estás fuera del camino, que esa relación no es de Dios, que ese pecado escondido debe salir a la luz, que ese orgullo espiritual está impidiendo tu crecimiento. Pero si ignoras esa palabra que corta, si eliges justificarte o endurecerte, corres el riesgo de quedarte estancado espiritualmente, porque el Espíritu no habla para entretenerte, habla para transformarte. Muchos cristianos viven buscando palabras proféticas externas, sin darse cuenta de que ya han recibido múltiples palabras directas de Dios, pero no las han obedecido. Cada vez que el Espíritu Santo te confronta con la palabra, es una oportunidad de cambio. No esperes que venga otro profeta a confirmarlo. No necesitas 3 sueños y una visión celestial. Cuando la palabra te corta, responde, arrepiéntete, cambia, rinde tu voluntad, porque ese momento es santo, es el cielo tocando tu alma. Y es importante entender que esta señal no siempre trae lágrimas. A veces trae claridad, silencio, reverencia, una sensación profunda de que algo se alineó dentro de ti, de que ahora ves lo que antes no veías,
de que Dios acaba de alumbrar una zona oscura de tu corazón. Y ese alumbramiento, aunque incómodo, es misericordia pura. Porque donde hay luz, hay posibilidad de restauración. Donde hay revelación, hay oportunidad de redención. No ignores más esas palabras que te sacuden. No las descarte como coincidencia o emoción. Si una frase se repite en tu mente, si un versículo te persigue durante días, si un mensaje te sigue hablando mucho después de haberlo escuchado, es porque el Espíritu no ha terminado de trabajar en ti. No lo apagues, no lo calles, escucha, anota, ora y actúa. Porque esa palabra que hoy te corta, mañana puede salvarte. Esa corrección que hoy te incomoda puede evitar que destruyas tu propósito. Porque Dios no te confronta para alejarte, te confronta para acercarte, para purificar lo que el enemigo ha querido contaminar, para devolverte a la senda de vida. El Espíritu Santo no necesita gritar cuando su palabra ya está siendo suficiente. El problema no es que Dios esté en silencio, es que muchos no quieren oír lo que Él ya dijo. Pero si hoy decides rendirte a esa voz, aunque duela, experimentarás un tipo de libertad que solo llega después de la verdad. Porque la verdad no solo te informa, te transforma. Y cuando el Espíritu te habla, incluso con una palabra dura, siempre lo hace con amor eterno. Hay una señal que no puede fingirse, ni fabricarse, ni producirse con esfuerzo humano. La paz sobrenatural que invade el alma cuando el Espíritu Santo te habla. No es una emoción pasajera, no es un alivio superficial. Es una certeza profunda que no depende de las circunstancias. Es como si en medio de la tormenta algo dentro de ti dijera, Dios está aquí. Y esa voz interna silencia el ruido externo. Te da descanso incluso cuando el problema no se ha resuelto. Te da confianza incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Porque la voz del Espíritu no solo informa, imparte seguridad, imparte calma, imparte dirección envuelta en paz. Esta paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de Dios en medio de la batalla. Filipenses 4:7 la describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no tiene lógica, que no se puede explicar, pero que se puede sentir. Una paz que no proviene de saber cómo terminará todo, sino de saber quién está contigo mientras todo sucede. Esa paz es una confirmación directa de que el Espíritu Santo ha hablado. Porque cada vez que Él guía, también asegura. No te deja con dudas, te deja con descanso. No te llena de ansiedad, te cubre con quietud. Muchos creyentes viven esperando escuchar la voz de Dios como una frase audible, una visión celestial o una palabra profética, pero ignoran esta señal poderosa, la paz interior que brota cuando tomas la decisión correcta. El Espíritu Santo no necesita gritar si ya te dio paz, no necesita enviarte más señales si ya te dio seguridad. Y si en medio de tu oración, tu búsqueda o tu proceso, sientes esa paz que no puedes explicar, escúchala. Porque a veces la voz de Dios no suena como una frase, sino como un suspiro profundo del alma que finalmente descansa. Pero también es necesario hablar del contraste, la ausencia de paz. Porque así como la paz confirma, su falta advierte. Si estás a punto de tomar una decisión y en vez de paz sientes confusión, presión, incomodidad, hay una alta probabilidad de que no sea la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no guía con urgencia carnal, ni manipula con miedo. Él convence con paz, Él confirma con serenidad. Y cuando no sientes eso, es momento de detenerte, de orar más, de esperar. Porque moverte sin paz es como avanzar sin brújula. Terminarás perdido, aunque creas estar en el camino correcto. Muchos ignoran esta señal porque están desesperados por respuestas.
y en su prisa confunden emoción con paz. Pero no son lo mismo. La emoción sube y baja. La paz permanece. La emoción depende de lo que sucede afuera. La paz brota desde dentro. Y si no has aprendido a diferenciar entre ambas, puedes terminar diciendo «yo sentía paz» cuando en realidad estabas solo entusiasmado. Por eso, antes de tomar decisiones importantes, detente. Escucha tu espíritu. Pregunta ¿tengo paz con esto? Y si la respuesta es no, por muy buena que parezca la oportunidad, espera. El Espíritu Santo no te quiere impulsivo, te quiere guiado, y su guía viene con paz, con un descanso que no se puede falsificar. Esa paz es tu testigo, tu confirmación, tu ancla en medio de los vientos. Cuando Él habla, esa paz te inunda, y cuando no está hablando, esa paz se ausenta. Así de claro, así de simple. Pero necesitas sensibilidad para reconocerlo, porque muchos están tan acostumbrados al ruido interno que ya no distinguen la falta de paz como una alerta, y terminan avanzando con una presión interna que luego se convierte en peso espiritual. No puedes permitirte avanzar sin paz, porque esa paz es tu garantía de que no estás solo, de que Dios está contigo, de que estás en su voluntad. Y no importa lo que digan los demás, si tú tienes esa paz, puedes avanzar con confianza. Y si no la tienes, aunque todos aplaudan, es mejor que te detengas, porque caminar sin paz es caminar sin presencia. Y un camino sin la presencia de Dios, por más prometedor que parezca, terminará en desgaste, frustración y vacío. Hoy, más que nunca, necesitas esa paz como confirmación, no solo para grandes decisiones, sino para cada paso, para saber si debes hablar o callar, ir o quedarte, invertir o esperar, perdonar o confrontar, porque el Espíritu Santo está dispuesto a guiarte, pero lo hace desde un lugar de reposo, de intimidad, de sensibilidad. Si cultivas esa comunión, si haces de la paz tu filtro, no vivirás más en confusión, porque la voz del Espíritu trae orden, no caos. Y si Él habló, lo sabrás no solo por lo que dijo, sino por cómo te hizo sentir, en paz, en seguridad, en certeza. Una de las formas más sorprendentes en que el Espíritu Santo se manifiesta cuando te habla es que su dirección no solo impacta tu interior, sino que empieza a alinear circunstancias externas a favor de su propósito. Lo que parecía cerrado, se abre. Lo que era confuso, se aclara. Personas que no sabían nada de tu oración comienzan a decirte frases que confirman lo que sentiste en secreto. Recursos aparecen, puertas se abren, obstáculos se quitan. No porque estés forzando el camino, sino porque estás caminando en obediencia a una palabra divina. Cuando el Espíritu Santo habla y tú respondes con fe, el cielo responde con respaldo. Esto es más que coincidencia, es cumplimiento, es la manifestación externa de una obediencia interna. Dios honra al que escucha, y cuando decides alinearte con su voz, todo lo que estaba fuera de lugar comienza a encontrar orden, no sin batalla, no sin resistencia, pero con evidencia de que no estás caminando solo. El respaldo del Espíritu Santo no siempre se siente, pero tarde o temprano se ve. Y se ve en puertas que se abren sin manipulación, en conexiones divinas que nunca podrías haber fabricado, en respuestas que llegan justo a tiempo, como confirmación celestial de que tu decisión fue la correcta. Muchos creyentes esperan ver movimiento afuera antes de tomar una decisión. Pero con el Espíritu es al revés. Primero obedeces, luego se mueve el entorno. Primero respondes, luego llega la provisión. Primero das el paso, luego aparece el camino. Así fue con Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. No le dio el mapa, le dio una palabra. Y cuando él obedeció,
todo empezó a alinearse. Eso mismo sucede hoy. Dios habla, tú obedeces, y entonces el favor se activa. Pero es importante aclarar algo. Este respaldo no significa ausencia de oposición. De hecho, muchas veces, cuanto más claro es lo que Dios te dijo, más se levanta el enemigo para intentar detenerte. Pero hay una gran diferencia entre oposición y falta de respaldo. Cuando Dios está contigo, la oposición no te detiene, te fortalece. El Espíritu Santo no te promete un camino fácil, pero sí un camino respaldado. Y ese respaldo se nota cuando, a pesar de todo, avanzas. Cuando otros caen, tú sigues. Cuando otros se rinden, tú encuentras fuerzas nuevas. Porque hay una gracia invisible que te sostiene, un favor que te acompaña, una paz que no se apaga. Es aquí donde muchos se confunden, porque piensan que si hay resistencia es porque Dios no está. Pero a veces esa resistencia es la señal de que vas en la dirección correcta. El enemigo no pelea contra lo que no teme, y si estás obedeciendo al Espíritu, prepárate. Habrá oposición, sí, pero también habrá respaldo, y ese respaldo traerá resultados que nadie podrá negar. Porque cuando Dios decide honrar tu obediencia, lo hace de forma visible, para que no quede duda de que fue Él quien habló y tú quien escuchó. Este tipo de respaldo se ve también en cómo otras personas empiezan a confirmar lo que el Espíritu ya te dijo. Sin tú buscarlo, alguien te dice una frase, comparte una palabra, ora contigo y menciona justo lo que Dios te había mostrado. No es casualidad, es coordinación divina. Es el cielo usando a sus instrumentos para sellar lo que ya había sembrado en tu espíritu, y eso fortalece tu fe, tu certeza, tu paso, porque sabes que no estás loco ni confundido, estás siendo guiado. El respaldo del Espíritu también se manifiesta en los frutos, porque donde Dios guía hay fruto, tal vez no inmediato, pero sí constante. Tu carácter cambia. Tus decisiones mejoran, tu entorno se transforma, las cosas empiezan a tener sentido, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás alineado. Y cuando estás alineado con el cielo se alinea contigo. No necesitas forzar resultados, solo necesitas obedecer, y cuando obedeces, lo imposible se vuelve posible. Lo lejano se acerca, lo oscuro se ilumina. El Espíritu Santo no te habla para confundirte, te habla para posicionarte. Y cada palabra suya es una invitación a caminar en fe, aunque no veas el camino completo. Pero si lo haces, si decides avanzar aún sin garantías humanas, experimentarás un tipo de respaldo que no se puede explicar, solo vivir. Porque Dios honra a quienes lo honran. Y escuchar su voz es una de las formas más profundas de adoración. Porque cuando obedeces, estás diciendo, confío en ti más que en mí, en tu voz más que en mi lógica, en tu guía más que en mis planes. Después de todo lo que has oído, aprendido y discernido, queda una verdad ineludible. Escuchar al Espíritu Santo es inútil si no estás dispuesto a obedecer lo que Él dice. Porque la revelación sin acción es solo información, y la obediencia es la evidencia más clara de que realmente reconoces su voz. No importa cuántas señales hayas recibido, cuántas veces haya hablado a tu corazón, cuántas confirmaciones hayas acumulado. Si no actúas en base a lo que Él te dijo, te estás engañando a ti mismo. Estás coleccionando palabras, pero no estás caminando en propósito. Jesús fue claro en Lucas 11:28 cuando dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dijo los que la entienden, ni los que la repiten, ni siquiera los que la predican. Dijo los que la guardan, es decir, los que la obedecen. Porque el Espíritu Santo no busca oyentes pasivos, busca hijos activos. Personas que no solo escuchen, sino que respondan.
que no solo sientan, sino que se muevan, que no solo sean impactadas, sino transformadas. Y aquí aparece la mayor barrera, el temor, porque obedecer al Espíritu muchas veces implica dejar lo conocido, soltar lo cómodo, alejarse de personas, de hábitos, de caminos que te gustan, pero que no te edifican. Obedecer a Dios no siempre será fácil. De hecho, muchas veces será doloroso, pero cada acto de obediencia que haces es una puerta que se abre al favor, a la revelación, a la transformación. Porque el Espíritu no te pide obediencia para controlarte, te la pide para liberarte, para sacarte del lugar donde estás estancado y llevarte al destino que solo Él conoce. La obediencia es el puente entre la revelación y la manifestación. Es el acto que conecta lo que Dios te mostró con lo que vas a vivir. Y no se trata de obedecer solo cuando entiendes, porque muchas veces entenderás después de obedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro echó las redes cuando ya había pescado toda la noche sin resultado. María aceptó ser madre del Mesías sin saber cómo sucedería. Todos ellos obedecieron antes de tener respuestas, porque obedecer es confiar, y confiar es amar. Muchos están esperando una nueva palabra de Dios cuando aún no han obedecido la anterior. Están buscando una dirección fresca cuando no han caminado ni un paso en lo que ya les fue revelado. Y así se estancan. Vuelven a orar por lo mismo. Vuelven a pedir confirmación, pero el cielo ya habló. Lo que falta no es más instrucción, sino decisión, porque cuando decides obedecer, el resto se alinea. La gracia llega, el favor se activa, el miedo se disipa, y la paz, esa paz que solo el Espíritu da, se convierte en tu compañía diaria. Obedecer al Espíritu Santo también significa actuar aun cuando sientas debilidad. No esperes estar 100% listo para moverte. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si Él te habló, es porque confía en que puedes hacerlo con su ayuda. No necesitas fuerza propia, necesitas dependencia, porque donde tú no llegas, Él llega. Donde tú dudas, Él afirma. Donde tú tiemblas, Él sostiene. Pero todo eso se activa en el camino, no en la contemplación. Hoy el Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón, a tus pensamientos, a través de personas, de palabras, de convicciones internas. Pero más importante que reconocer su voz es decidir obedecerla, porque esa decisión marcará el rumbo de tu vida, no solo en lo espiritual, sino en lo emocional, relacional, financiero, ministerial. Cada área de tu vida se ve impactada por tu nivel de obediencia, porque cuando decides hacer lo que Él dice, incluso si va en contra de tu lógica o tus planes, estás eligiendo el camino de la vida abundante. No esperes más confirmaciones si ya sabes lo que tienes que hacer. No sigas posponiendo lo que Dios te pidió, porque esa demora puede costarte oportunidades divinas, y cada vez que obedeces, abres un nuevo nivel de intimidad con el Espíritu, porque estás diciéndole sin palabras, confío más en tu voz que en mis miedos. Y eso es lo que Él busca. Hijos que no solo escuchen, sino que sigan, que no solo se emocionen, sino que avancen, porque escuchar sin obedecer te vuelve insensible. Pero obedecer te convierte en un canal de gloria, en un instrumento afinado, en un testigo viviente de que Dios sigue hablando y tú estás respondiendo. ¿Quieres más de Dios? Obedece más. ¿Quieres claridad? Obedece lo que ya sabes. ¿Quieres ver cambios? Obedece aunque tengas miedo, porque cada paso de obediencia te acerca más a lo que el cielo ha preparado para ti.